¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Esta frase de Jesús nos está invitando a sentirnos ciegos y no comprometernos para verdaderamente hacer un juicio de las cosas, o solamente quedarnos como ciegos diciendo, pues para vivir mi fe es no meterme con nadie, no saber de nadie y mejor no me vuelvo guía. ¿A qué se referirá esta frase de Jesús? Vamos a reflexionarla. Hola queridos hermanos, bienvenidos a este segmento de Tierra Buena para el Día del Señor. Ya estamos en el último domingo del tiempo ordinario, del primer segmento del tiempo ordinario. El miércoles que entra ya va a ser miércoles de ceniza y comienza la cuaresma. Por lo tanto, vamos a disfrutar esta instrucción del Señor que nos hace en este domingo 27 de febrero. Victoriano, bienvenido. Jaime, ¿Qué tal? ¿Qué bienvenido. tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, 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 gracias. bien. Ya comienzan los calorcitos típicos de Ya. la primavera y pues la verdad es que yo ya estaba harto de los fríos, ¿no? De los Bien, fríos. te toca a ti, Jaime, proponer la reflexión. Victoriano, ¿puedes hacernos el favor de leer? Sí, con gusto, con gusto. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Muchas gracias, Victoriano. Pues No, ¿de qué Jaime, le? adelante, es una enseñanza muy, muy buena la que nos hace el día de hoy el Señor. Adelante. Bien, estamos, solo para recordar, ya se ha dicho en los domingos anteriores, estamos en el contexto del Sermón de la Llanura. Jesús ha elegido anteriormente a sus discípulos y ha bajado del monte y se encuentran en un llano. Lucas pone este contexto del llano y mucha gente, todos los que están sedientos de escuchar la palabra de Dios, están en torno a Jesús. Sin embargo, este discurso lo apunta, el discurso de la llanura apunta hacia los discípulos. Es un discurso en donde Jesús pretende que los discípulos se configuren con él, que verdaderamente puedan identificarse con él. Y entonces todo lo que hemos escuchado en estos dos domingos anteriores, que es parte de este discurso, hoy entramos a otra sección, esta sección de, que pone estos ejemplos del ciego, del árbol que no puede dar frutos, del árbol malo que no puede dar frutos buenos. Todos estos ejemplos hablan de una experiencia que estaba viviendo la comunidad cristiana.
estos discípulos van a llegar a ser guías y tienen que conocer muy bien el camino, tienen que conocer muy bien a Jesús, tienen que identificarse con él. Entonces ya las comunidades cristianas estaban viviendo como esta aparición de falsos maestros. Ese es como el contexto también en el que esta enseñanza de Jesús se inserta en la comunidad cristiana. Está la presencia de falsos maestros que sin lugar a duda, pues sin identificarse con Jesús, pues van predicando sus propias doctrinas. En esto hay que tener mucho cuidado y este es el contexto de las palabras, de las sentencias que escuchamos hoy en el Evangelio. Un ciego no puede guiar a otro ciego. El discípulo va a ser guía y tiene que conocer el camino. ¿Cuál es el camino que Jesús muestra? Ya lo había proclamado él en la sinagoga de Cafarnaúm. El Espíritu del Señor me empuja, me impulsa hacia internarme en estas realidades de dolor, de muerte, anunciar dar vista a los ciegos, anunciar la libertad a los oprimidos, toda esta inserción en el mundo. Y de hecho también el Sermón de la Llanura habla de estas realidades humanas, los que tienen hambre, los que lloran, los que sufren, los que son perseguidos, todas estas experiencias que se van viviendo. Jesús está diciéndole a los discípulos para configurarse con él, que ese es como el centro que yo señalaría, es insértense, intégrense, métanse en esta realidad. Y para que ustedes puedan meterse en esta realidad, pues sí necesitamos superar nuestra propia ceguera. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No quedarán los dos en un mismo hoyo? Algo tan evidente, algo que es muy clara, muy claro esto, pues habla de toda una actitud, lo que yo decía en la provocación es que a veces pienso que a veces en la actualidad la comunidad cristiana tiene esta tendencia de no tomar el papel de verdad, ser como guías, como aquellos que de verdad se meten y entonces quedan en un cristianismo poco comprometido. Preferimos decir, no, pues es que yo no sé, no, pues es que yo qué voy a decir, no, yo qué voy a guiar. Y preferimos hacer un cristianismo en donde decimos, pues con que no me meta con nadie, con que yo esté viviendo mi vida y esté bien con Dios, pues lo demás ya. Entonces hay como mucho individualismo, mucho aislamiento, el cristianismo lo vivimos como muy aislados y preferimos no tomar este papel. Con estas palabras de Jesús, Jesús nos impulsa a decir, a ver, configúrense, éntrenle, porque ustedes van a ser guías, van a estar al frente. Y estar al frente implica entonces ya la otra parte que dice, ¿por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? También algo muy evidente, algo que podemos nosotros tener en mente, decir, pues sí, primero ver mis errores y después lo demás. Tampoco es una invitación a Jesús a decir, pues voy a ver lo mío para ahora sí meterme en la vida de todos los demás. No, es una sincera evaluación de las propias limitaciones en orden a un serio perfeccionamiento de nuestras capacidades para configurarnos siempre con Jesús y entrarle en el anuncio del Evangelio. Es una sincera evaluación de nosotros mismos y esto es importante tomarlo ya en la actualidad de nuestra iglesia. Una sincera evaluación de qué hacemos, qué es lo que estamos proponiendo, desde dónde están surgiendo nuestras propuestas, porque pueden ser que todavía no surjan desde esta configuración con Jesús, sino que surjan todavía de nuestras tendencias autosuficientes, de poder, de colocación, de privilegios, de aplausos, de reflectores, de protagonismos así superficiales. No es el protagonismo que quiere Jesús. Sí quiere que asumamos nuestro papel de guías, pero siempre como el maestro. Por eso dice la frase, a ver dónde está, el discípulo no es más que el maestro. Cuando haya sido instruido, será como su maestro. Es decir, la identificación es con él, es con Jesús. Es tomar ese papel. Realmente creo que con estas palabras Jesús nos invita a adentrarnos seriamente a nuestro papel de testigos. De hecho, eso es lo que significa, ser testigos de esta presencia del reino en Cristo. Ya
Al final, pues sigue esta otra parte de los ejemplos de, bueno, un poco antes de los ejemplos del árbol, que no da frutos malos. Está este dato que me llamó mucho la atención, la palabra hipócrita, que bueno, el, el estudioso, el que estudia las Sagradas Escrituras, de donde tomé este dato, Joseph, creo, Fismeyer, que en su contexto ahí, en su texto del Evangelio de Lucas, habla de esto de hipócritas, que nace así como primero para definir a lo que era el intérprete, el expositor, el que exponía, evolucionando esta palabra y luego se le aplica al orador o al actor de teatro. Conforme va avanzando esto, también se refiere al embustero, al farsante, pero decía que no en término peyorativo, no era para decir, eres un farsante, no en el estilo peyorativo, un embustero, alguien que va falseando. Después sigue esta evolución del texto, de la palabra, y esta palabra griega pretende traducir una hebrea que significa impío, malvado, y ahí ya toma connotaciones mucho más éticas, morales, y hasta que, bueno, ya al final se identifica esta palabra también como mentira o falsedad. Es como toda la evolución de este término. Al final hace la conclusión este autor, diciendo que yo creo que en la época de los primeros cristianos se le aplica esta palabra a Jesús. Ni Jesús que haya hablado en griego, diciendo esta palabra en términos, y a lo mejor posiblemente no tampoco refiriéndose a un tema así de Moral. moral, aunque sí pudiera referirse con este contexto de los falsos profetas a que la comunidad cristiana lo haya referido a estos embustes, a estos engaños que los falsos profetas estaban comunicando, ¿no? Bueno, eso es la palabra hipócrita, pero finalmente, bueno, paso a los dos últimos ejemplos. Es imposible que un árbol malo dé frutos buenos y un árbol bueno sí da frutos buenos, malos, ¿sí? ¿Qué significa? Es imposible que una persona corrompida pueda inducir a otros a una conducta buena, irreprochable. Así lo podemos definir. Es una imagen muy recurrida en el Antiguo Testamento, esto del árbol, de los frutos, como conductas buenas o conductas malas, y aparece en Oseas, en Isaías, en Jeremías, y también con esta connotación de los falsos profetas o falsos maestros. Entonces, es todo este contexto de las palabras de Jesús centrado en esta realidad que estaban viviendo las comunidades cristianas. Finalmente, pues ya la última, vamos a llamarle así, esta última sentencia del Evangelio, el sermón de la llanura continúa todavía, pero esta última sentencia que se refiere a que el hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. Bueno, lo estoy tomando de la Biblia, no lo tomé del texto que leíste, Padre Victoriano. El malo saca lo malo de la maldad porque la abundancia del corazón habla la boca. Pues sí, es sin lugar a duda todos estos pensamientos, todo lo que está dentro, en el interior, y que sin lugar a duda se expresa a partir del ejercicio del comunicar, del hablar. Entonces, ya así redondeando, pues este texto nos impulsa a configurarnos con Jesús, a tomar en nuestras manos este verdadero camino de configuración con una sincera evaluación de nosotros mismos, de nuestras intenciones, para que podamos tomar nuestro papel de guías. Y sí, tener en cuenta que hay que señalar estas trampas que a veces surgen, estas trampas que ponen los falsos profetas para inducirnos a otra forma de pensar. Eso sí hay que tenerlo claro. La iglesia no puede permanecer neutra, sí tiene que tener muy claro diciendo, a ver, por aquí se quieren impostar las cosas o se quiere interpretar la realidad y desde Jesús es esto. Eso sí lo tenemos que tener muy claro porque de lo contrario nos quedaremos así como neutros y Jesús no viene a decirnos, no, pues todo neutro, todo ahí que vaya caminando. No, si es necesario
esta claridad, pero antes se necesita la sincera evaluación de nuestro caminar con Jesús. Por ahí estarían algunas ideas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Padre Jaime. Victoriano, ¿qué nos dices? Sí, Michele, gracias. Gracias, Jaime. Muy, muy interesante tu explicación, y este proceso histórico de Hipócrita es muy oportuno. Me gusta mucho esto que mencionas, y quiero solo subrayar que lo central pues es la configuración a Cristo, el maestro, el discípulo, y eso es muy, muy importante. Por una parte, eh, situarme en mi papel de discípulo, que aun cuando vaya avanzando, nunca dejo de ser discípulo, es decir, necesito siempre estar a la escucha del maestro. Y tanto del punto de vista personal como del punto de vista comunitario, es cierto que la propia revisión no puede ser un pretexto para dar un paso atrás y no inmiscuirme en la construcción de una sociedad mejor desde el anuncio del Evangelio, porque hay que decir que es irremediable que luego se nos cuelen las ideologías, perdón. Sí, también las teologías. Pero tampoco puede ser pretexto para una rijosidad rabiosa, como escuchamos en algunos sectores en la iglesia últimamente, ¿no? De una rijosidad de hay que convertir a los incrédulos, o a los que no defienden la sana tradición, a punta de bastonazos o de latigazos o como sea, pero hay que anunciar el evangelio. No, creo que tampoco puede ser pretexto para irnos hacia, como decía, esta rijosidad rabiosa de decir porque debo decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto que mencionabas, efectivamente, la clave fundamental es la configuración a Cristo Jesús. Y entonces, si como individuo bautizado y como comunidad no miro constantemente al Evangelio, pues el riesgo de esto que decía yo, de las ideologías, pues se mete, como estamos viendo en los pleitos a nivel macro en la iglesia, ¿no? Y también a nivel micro. Y entonces el anuncio del evangelio no puede ser, como bien decías, me parece muy, muy interesante, no puede ser una puesta en escena, ¿no? Para colegarnos al más probable significado de la palabra hipócrita en los tiempos de Jesús. No puede ser una puesta en escena, es decir, donde yo me revisto de bondad y no miro al evangelio, pero miro a seguir predicando una moral, quién sabe cuál, que no tiene en cuenta el anuncio del evangelio, donde la persona está al centro de la atención de Dios, y la persona debe estar al centro de la atención nuestra como personas y como comunidad. De otra manera, permanece, sí, nuestro quehacer como una puesta en escena. Y bueno, basta pensar, y mal hecha tantas veces, basta pensar a la práctica generalizada de una pastoral que es solamente litúrgica, ¿no? Que se queda efectivamente como una puesta en escena. Y entonces, tendría que ser, creo yo, me late como que tendría que ser como estar dentro y poder estar afuera, es decir, en el sentido de, Freud la llamaba la atención flotante, es decir, poder estar atento a lo que me pasa, a lo que yo
a cuáles son mis vigas o mis dificultades, sin perder de vista el contexto en el que estoy, ¿no? Y entonces, esto obviamente requiere una visión menos miope, porque hay que decir que en la iglesia luego estamos ahí mucho en el moralismo y poco en el anuncio del evangelio. Entonces, y ahí creo yo que Jesús nos invita a una visión más amplia que solamente puede ser iluminada, ¿no? Porque yo puedo ver mejor si hay más luz, ¿no? Y esa iluminación, como subrayabas, Jaime, tiene que ver con que yo, como individuo y como comunidad, me configure cada vez más a la persona de Jesús, así como los apóstoles nos han transmitido en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. Pues eso se me antojaba decir. Híjole. Y lo dije. No, la vara ya la pusieron muy alta, ¿no? A mí me encanta esta catequesis en base pues, proverbios o sentencias del Señor, que son para mí un antídoto del sufrimiento que las personas podemos tener. El hipócrita es el actor, ya se dijo de muchas formas. El actor en tiempos de Jesús, los actores griegos en el teatro griego se ponían máscaras, ¿no? Tenían una túnica, no se disfrazaban abajo, sino se ponían máscaras. Y entonces el conservar la máscara es un sufrimiento espantoso. Porque si yo me pongo la máscara del buenito, o la máscara del perfectito, o la máscara del que regaña a todos, en el fondo esta tensión va haciendo como una olla express en mi corazón, en mi mente, hasta que de repente se me cae la máscara y entonces todo mundo ve mi rostro, ¿no? El rostro defectuoso, el rostro que no es el perfecto, el rostro que, no, bueno, esto es verdaderamente pavoroso. Conservar esta tensión y estas máscaras nos cuesta mucho, mucho esfuerzo y sufrimiento en la vida. Entonces, yo creo que la catequesis del Señor apunta a que nosotros vayamos pasando del juicio al discernimiento. El juicio, yo me establezco como juez, como policía, te meto en la cárcel, como verdugo, te mato en nombre de la justicia y así tan tan. Pero esta máscara de juez y de policía y de verdugo es muy defectuosa, se nos cae muchas veces. Pero el Señor nos llama a cambiar estos juicios que son a base del odio a los demás, de la medida de los demás, de la medición de los demás, por un discernimiento. Es decir, no es la persona, sino el acto el que yo veo y evalúo. El discernimiento es ver, como ya lo hemos dicho antes en el Tierra Buena, es ver de qué procede, de dónde proceden los actos, de dónde proceden los actos, si son de Dios o no son de Dios. Si no son de Dios, pueden ser de nuestro inconsciente, de nuestro pasado, de nuestras ideas, de nuestras ideologías, pues en el fondo el demonio, como siempre lo decimos. Pero si no viene de Dios, viene de muchas otras cosas que hay que evaluar. Pero el quitarse la paja para la viga en el propio ojo, para intentar quitar la paja en el ojo ajeno, es una dificultad primero de introspección, luego
de discernimiento, de que nosotros no podemos ponernos las máscaras. Y luego el discernimiento de quitarle la atención a la persona y poner la atención en la obra, en la obra. Porque es muy difícil estar hablando del clima. Es muy difícil estar hablando de las noticias internacionales. Nosotros como seres sociales tenemos que estar hablando de lo que nos incumbe en nuestro círculo. Pero es muy distinto el juzgar a una persona. Por ejemplo, yo juzgo a mi hermano o yo juzgo a mi papá y digo, lo condeno a la muerte porque esto y esto y esto. No, es muy distinto de ver las actitudes y tratar de discernir de dónde vienen las actitudes. Entonces, es un trabajo que nosotros tenemos que hacer muy internamente, un trabajo liberador. Insisto, el esfuerzo que nosotros hacemos por ponernos las máscaras y sostenerlas en la vida es un esfuerzo desgastante y que nos lleva muchas veces al sufrimiento. Y entonces, pues la catequesis de hoy me parece muy, muy liberadora. A pesar de que parece una moralina, o podríamos caer en las moralinas, no hables de los demás, no guíes a los demás, no, el asunto es más liberador, es mucho más como ustedes dicen, Jaime dijo al principio, es una verdadera configuración con Cristo. Y esto me da mucha luz para el domingo. Jaime, ¿quisieras agregar algo? Eh, Pues bueno, no algo más, pero sí remarcar este dato de el discípulo no es más que el maestro. Cuando haya sido instruido será como su maestro. Esto que también apuntaba el padre Victoriano, ser conscientes de ser discípulos. Estamos siendo discípulos aunque vayamos avanzando y todo, ser conscientes de esta experiencia, y ser discípulo significa una adhesión a Él, conocerle. Él es el que al final de cuentas nos va ayudando en este discernimiento de todo esto, y no volvernos jueces, sino volvernos como Él, impulsados por el Espíritu, a internarse en el sufrimiento de los demás, que ese es como nuestra verdadera misión, ¿no? Ser testigos allí. Muy bien. Victoriano, unas últimas palabras. Y ya, y tan, ¿no? Pues, Mis últimas palabras. Solo abonar a esto que ya Jaime pone, porque sí es muy importante entender o visualizar, ser conscientes que somos discípulos de Jesús, no de Moisés, no de Elías, no de no sé qué más, sino que somos discípulos de Jesús. Y eso creo que nos puede salvar, así como tú nos explicas este evangelio, nos puede salvar de tantas atrocidades que nos hacen sufrir. Entonces, muy bien, muy bien. Pues yo reafirmo esto del discipulado y me gustaría entender que todos los demás son discípulos también, que estamos en el mismo proceso, estamos aprendiendo a vivir el evangelio, aprendiendo a tener los criterios de Jesús. Algunas personas van mucho más adelante en esto y algunas personas mucho más atrás, pero todos estamos en el mismo proceso. Pues no conviene juzgar a los que van más atrás, o no conviene ponerse en el grado de sentirse más adelante. Todos estamos en el proceso. Pues bien, hermanos, pues aquí está nuestra reflexión para este domingo. Le podemos sacar mucho jugo a las palabras, a las sentencias, a los proverbios del Señor,
Yo creo que vamos a seguir con los proverbios. Bueno, se interrumpe el tiempo ordinario, ya pasará la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, y regresaremos a este proceso de los proverbios del Señor. Entonces, bueno, pues feliz domingo y pues comenten, les pedimos que compartan, pues es gratis, Denle like compartan, denle like o o dislike. dislike si no les gusta. Si les damos mal, dislike, pero pues esto es gratis, eso es una predicación que nosotros hacemos gratuitamente porque la hemos recibido gratuitamente. Pues hasta la vista. Bye.